Dios les bendiga, sean bienvenidos a Logos Devocionales, Tiempo con Dios. Qué gusto y qué alegría que nos puedan estar acompañando hoy, sábado 28 de diciembre, en este estudio diario. Y les mando un saludo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas. Y qué bendición poder estar acá, pero qué mejor compartir el devocional, llevando por título La ciudad de Dios. Está en Apocalipsis 21, del 9 al 21. Así dice la palabra del Señor. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llena de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puntas, al norte 3 puntas, al sur 3 puntas, al occidente 3 puntas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se hallaba establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con su caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisoplato, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. La ciudad de Dios. El día de hoy nos encontramos con un pasaje que nos habla, que nos lleva y nos direcciona a lo que es la gran ciudad de Dios, la ciudad santa, aquella ciudad perfecta e imperecedera, donde todos los creyentes moraremos con Dios en gloria. Pero debemos de ubicarnos, ¿qué es lo que hemos estado estudiando en Apocalipsis todo ese tiempo? Las plagas que van a venir, los juicios de Dios que van a estar, la ira del Cordero que se va a hacer latente aquí en la tierra, y cómo los creyentes deben de soportar cada uno de esos pesares, cada una de esas dificultades, pero debe de dar testimonio. Va a haber momentos en los que van a ser vencidos, pero van a vencer con la ayuda de Dios. Recordemos lo que veíamos el día de ayer: al que venciere se le heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Una promesa que debe de llenarnos de esperanza, una promesa que nos debe de confortar en momentos difíciles, una promesa que nos debe de direccionar cada día más a ver a Dios con esos ojos de amor, con esos ojos de convicción, que estamos firmes en Él y que lo que estamos creyendo no es en vano. Y tenemos este pasaje en el que nos habla de esa ciudad a la cual nosotros estamos siendo llamados, a donde vamos a habitar con nuestro Dios, y empieza a darnos estas descripciones. Primero nos dice, recordemos lo que estamos viendo el día de ayer: la creación va a ser renovada. Todo va a ser nuevo. Dios lo va a crear. ¿Para qué? Para que ya no haya pesar, para que ya no haya pecado. El pecado ha sido juzgado, el diablo ha sido juzgado. Aquellas personas que no han creído han sido juzgadas. ¿Por qué? Por sus malas obras y porque no creyeron en el unigénito Hijo de Dios, como nos dice en el Evangelio de Juan. Pero también nos dice acá que todo esto, el pesar, la muerte, el llanto, el dolor, todo eso va a pasar. ¿Por qué? Porque ahora estamos siendo llevados a la santa ciudad de Dios. Y nos dice en el verso 9 que vino entonces a Juan, uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas que estaban llenas de la ira de Dios, que van a ser derramadas sobre la tierra. Y nos dice que le mencionó: ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Juan recibe una visión de la gran y nueva ciudad de Dios. Y nos dice el verso 10, me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad
santa de Jerusalén que descendía del cielo. El pueblo regenerado por Dios, la iglesia que está con Dios, conformará la nueva ciudad. Y nos dice acá que Juan la vio que estaba descendiendo del cielo, o sea que va a ser pura, va a ser sin pecado. Es por eso que todo el pecado, la creación vieja debe de ser cambiada, renovada. ¿Para qué? Para que lo que está vestido de incorruptibilidad no se mancille, no se manche con el mismo pecado. De manera que dice Juan, vio el descenso de la ciudad de Dios, lo cual es una ciudad que resplandece con la gloria de Dios y los elementos como son descritos como piedras preciosas, porque nos dice acá, tenía la gloria de Dios y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima como piedra de jaspe. Y nos empieza a dar la descripción de cada una de estas piedras. Nosotros podemos buscar en internet, la facilidad que tenemos, podemos buscar en internet cuáles son, cómo son estas piedras. El jaspe, el ónice, lo que se nos describe acá, el crisólito, el berilio, el topacio, el crisopraso, la amatista. Podemos buscar cada una de estas piedras y vamos a decir, wow, es algo muy sorprendente, son muy bonitas. Entonces, de esa manera va a estar estructurada lo que son los cimientos de la nueva ciudad. Podemos decir que sí y no. ¿Por qué? Porque estos son meramente ejemplos que se nos muestra acá para que podamos tener una ligera idea. Es un símil, como cuando se ocupa en la poesía. Sus ojos son como dos estrellas. No que sus ojos sean como dos estrellas, sino que sus ojos son, podemos decir, son resplandecientes como estrellas. O recordemos lo que estaba diciendo Juan. Los ojos de aquel que está montado en el caballo blanco son como llamas de fuego. No porque sus ojos sean llamas de fuego, sino porque sus ojos lo escudriñan y lo ven todo, no hay nada que se esconda de él. Así como el fuego alcanza y abraza absolutamente todo lo que está a su alcance, así sus ojos del que estaba montado en el caballo blanco, de los ojos de Jesús, del Mesías, lo escudriña, lo conoce y lo ve todo. De manera que eso es el mismo ejemplo que nos está poniendo. Recordemos, Apocalipsis es un libro de símbolos, es un libro de símiles, es un libro de ejemplos en el cual nos plantea para que nosotros podamos entender lo que es la gloria venidera. Lo que estamos viendo en este momento es cada uno de esos ejemplos, pero cómo está direccionado. Lo que dice acá, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y dice que son las 12 tribus de los hijos de Israel, y al norte tenía puertas. O sea, una ciudad donde va a estar morando los hijos de Dios, ¿debe de tener puertas, debe de tener seguridad, debe de tener muros? No, la Nueva Jerusalén no está sujeta a ningún tipo de peligro, sino que la existencia y tamaño de los muros es una lección de seguridad en Dios. Lo que nos está prometiendo, lo que dice que va a venir, es una seguridad. Recordemos, palabras fieles son cada una de estas, parafraseando el mismo pasaje de ayer. De manera que lo que nos está expresando acá es que Dios es nuestra seguridad, es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, y nada va a salir de Él, y todo va a estar enfocado hacia Él. De manera que nos dice acá también, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre estos 12 cimientos escritos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. De manera que vemos que están escritos las 12 tribus y los 12 nombres de los apóstoles. Y esto nos muestra un solo plan, nos muestra una sola dirección y salvación que Dios da tanto a judíos como a gentiles. No hay dos planes, no hay un plan de contingencia porque a Dios se le fueron las cosas. No, sino que es un solo plan. Están escritos las 12 tribus de Israel, pero también los 12 apóstoles. De manera que vemos que el plan de Dios es perfecto, el plan de Dios se cumplirá, el plan de Dios se va a llevar a cabo. E inclusive en esta misma ciudad que Dios nos está prometiendo se ve reflejado. Y nos dice en el versículo 15, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y dice que la ciudad se hallaba establecida en un cuadrado, y su longitud era igual a su anchura. O sea, era un cuadro que sus lados son iguales. De manera que la ciudad, el hecho de que sea medida, muestra la perfección y cumplimiento de los propósitos de Dios. Todo lo que estamos viendo ahorita es el cumplimiento de lo que Dios dice que va a llevarse a cabo. Nada más que estamos esperando el tiempo nosotros, porque para Dios eso ya es
algo que sucedió. Y nos dice tanto en el verso 16 como en el verso 17 que la longitud, o sea, el perímetro es de 12,000 estadios, pero también el muro lo midió, son de 144 codos. Si lo pasamos a kilómetros, si lo pasamos a metros, de manera que cada lado de la ciudad mide 2,200 kilómetros y cada muro mide 65 metros. O sea, es una ciudad grande, casi como un país que conocemos actualmente. Y la altura, ¿se imaginan 65 metros hasta dónde debe de llegar? Eso es algo asombroso, es algo que no podemos conceptualizar todavía, pero sabemos que es algo que se va a llevar a cabo. Y nos dice acá que el material de su muro era de jaspe y nos empieza a decir, los cimientos de muro de esta ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Pero veamos algo que se nos dice, la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y nos dice acá que la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Los habitantes podrán observar y admirar lo que es la hermosura de la gran ciudad, pero no olvidarán de dónde proviene. Todo esto proviene solamente de Dios, de Él, de su pureza, de su santidad, de su gloria. Es por eso que todo es limpio, es por eso que no tiene mancha alguna. ¿Por qué? Porque Dios es puro, Dios es santo. El devocional el día de mañana nos va a recalcar eso con respecto a esta gran ciudad. Pero así como lo estamos viendo seccionado en los devocionales, nos debe de animar a buscar a conocer más a Dios. Su pureza, su santidad va a estar presente ahí. De manera que todos los días nosotros debemos de aspirar a vivir y formar parte de ¿qué? De que nuestro corazón debe entender la santidad de Dios, que en todo debemos de glorificar a Dios, debemos de amarle, debemos de honrarle, debemos de, inclusive, si estamos en algunas dificultades, si estamos en nuestro corazón con algo que no hemos confesado, entregarle, confesarle a Dios, arrepentirnos de todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para desear verdaderamente vivir en esa ciudad. La ciudad de Dios es lo que debemos de anhelar. Pero si decimos, Señor, sí deseo que vengas, pero espérate tantito, es porque hay cosas que todavía nosotros no hemos entregado. Y eso nos lleva entonces a escudriñar nuestra vida, a hacer un examen arduo de cómo estamos viviendo. Y si hay cosas que rendirle al Señor, hagámoslo, tenemos tiempo todavía. Esos pasajes sí nos dan esperanza, pero también es una esperanza al pecador para que se arrepienta y que entienda su necesidad y que diga, realmente yo quiero estar ahí, pero quizá estoy en alguno de los rubros que dice, soy un incrédulo, soy alguien homicida, soy alguien fornicario, soy alguien idólatra, soy alguien mentiroso. Quizá estoy cumpliendo con esos rubros, pero recordemos lo que el apóstol Pablo le dijo a los corintios, estos eran algunos de ustedes. Hemos sido lavados con la sangre del Cordero. ¿Para qué? Para que el que venciere heredará todas estas cosas. Y Dios será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos. Es una promesa que Dios va a cumplir, es una promesa a la cual es también una invitación. ¿Para qué? Para que podamos acercarnos y conocerlo cada día más y podamos realmente desear estar con Él en su gran ciudad. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional el día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos. Ven, contempla su poder, pues aquel niño de Belén, desde el pesebre sostenido.